35 kilos con 10.500 pesos de venta promedio del cerdo en pie. Y el peor escenario, en donde se pierde más dinero, sería en donde tenemos el cerdo a 4.500 pesos el kilo en pie, con un precio de venta de 135 kilos. Entonces, esto es una simulación bien interesante que nos permite tomar decisiones incluso de peso, estrategias nutricionales en función del mercado. Y definitivamente a eso es a lo que tenemos que llegar, a unas estrategias de formulación versátiles, de precisión, en donde tengamos en cuenta cómo está el mercado para saber cómo nos enfocamos y que ustedes, los productores, puedan tener la máxima rentabilidad posible. Bueno, cuando incrementamos de peso, digamos que hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Pueden haber muchas más. Aquí traje 9 puntos que me parece relevante tenerlos en cuenta. Bueno, normalmente cuando queremos subirnos de peso, necesitamos más infraestructura. Muchas de las granjas no tienen esta posibilidad porque fueron construidas hace muchísimos años y, por ejemplo, granjas que se construyeron para 9 o 10 destetos, pues, y obviamente están destetando 12, 13, pues empiezan a quedarse estrechas y sin espacio, y lo mismo sucede en la ceba. Entonces, hay que tener en cuenta que aproximadamente, si me quiero subir 10 kilos más de peso, necesitamos más o menos una semana adicional de construcción en ceba, teniendo en cuenta una ganancia más o menos similar o el incremento natural que tendríamos con base en lo que vimos en una de las primeras diapositivas. El otro tema es espacio. No es lo mismo cebar un cerdo de 100 kilos que sale a planta de beneficio de 100 kilos que un cerdo de 130 kilos. Normalmente, mientras más grande el cerdo, necesitamos más espacio. Eso depende mucho también del tipo de instalaciones que tengamos, de la región geográfica, si estamos en una zona muy caliente, si tenemos slat, si tenemos pisos de cemento, depende mucho del tipo de techos, depende mucho de la altura de los techos, de la ventilación, pero en general necesitamos más espacio para animales más pesados. También estos animales más pesados, perdón, son animales que consumen más agua y que obviamente necesitan más disponibilidad de comederos, porque nada hacemos si subimos el peso, pero limitamos el acceso al alimento, vamos a tener dificultades para que el animal coma y obviamente vamos a tener afectadas las ganancias de peso. Bueno, mortalidad, hay que tener en cuenta que normalmente en zonas muy cálidas, cuando tratamos de subirnos de peso, puede haber una sensibilidad más alta a la mortalidad, porque son animales, digamos, más sensibles desde el punto de vista fisiológico y metabólico, y podemos tener un incremento en la mortalidad súbita. La grasa intramuscular y la grasa dorsal también es un aspecto bien interesante. Digamos que la fisiología nos muestra que un animal más adulto tiende a engrasarse un poco más, y este, digamos, es uno de los asuntos que nosotros nos toca maniobrar mucho en el día a día, cuando muchos de nuestros clientes reciben quejas de sus clientes a los que les compran el cerdo sobre problemas de grasa dorsal, y muchos de estos problemas están asociados a casos puntuales de individuos que son que son los individuos más pesados de la población. Entonces, como regla general, el incremento de peso también nos trae una leve tendencia en el incremento de la grasa dorsal, que ya lo vamos a mirar. El uso de la ractopamina y la inmunocastración también son dos estrategias que deben acompañar de forma estratégica el incremento de peso hacia el productor. Vamos a hablar un poco más adelante de ractopamina, de cómo usarla, y de inmunocastración. Un aspecto también que puede ser negativo y positivo dependiendo de la óptica como se le vea, es que también animales más pesados hay un aumento en la producción de excretas y de orina, que puede ser beneficiosa si se busca tener abono, por ejemplo, para pasturas. Y otro aspecto relevante es, en la medida en que nos subimos de peso, se hace mucho más importante el buen manejo del despunte o de la cosecha inteligente. A esto me refiero con la forma y la estrategia como saco los cerdos al final de la cena. Esto es bien, bien, bien importante, porque lo que hemos visto, inclusive con todas las genéticas, es que en la medida en que nos subimos de peso se hace mucho más
importante el tener una buena estrategia de cosecha inteligente. Y también, obviamente, son animales más susceptibles al momento del transporte, entonces también tenemos que tener consideraciones sobre cómo transportar y en qué cantidad transportar estos animales a las plantas de beneficio. Hemos tenido situaciones también de algunos productores que se suben de peso, pero siguen, digamos, siguen, por ejemplo, manejando la misma cantidad de cerdos a la salida en los vehículos y obviamente eso desencadena un aumento en la mortalidad en el transporte. Bueno, estos son, digamos, algunos datos que traigo de una publicación norteamericana en donde ellos pues están con base en el incremento de peso, recomendando obviamente un incremento en el espacio por cerdo. Aquí vemos como, por ejemplo, en piso, en slat 100%, ellos dicen, recomiendan que un cerdo de 125 debería tener 0.84 metros cuadrados y si nos subimos 10 kilos ya deberíamos pasar a 0.89. Es un ejemplo y depende mucho también del piso. También debe haber un incremento en la disponibilidad del espacio en los comederos. Debe haber también un cambio en la altura de los bebederos porque tenemos animales más grandes y también una disminución, en este caso ellos hablan de cerdos por tractor, ellos digamos que trabajan con unos tractores grandes que transportan los cerdos a las plantas de beneficio y hablan, por ejemplo, de una diferencia de 163 cerdos a 125 kilos y de 135 kilos, 151 cerdos, lo que hablábamos. Aumento de peso, tengo que hacer el ajuste en kilos de carne por metro cuadrado en los tractores que llevan los cerdos a las plantas de beneficio. Esto es un ejemplo sacado, digamos, de unas publicaciones, de una publicación norteamericana. Bueno, y lo que hablábamos con la grasa dorsal, estos son unos datos que consolidé de 9,000 cerdos sacrificados en el año 2022 de algunos clientes de acá de Antioquia, en donde vemos una tendencia, lo que les mencionaba, de incremento en la grasa dorsal cuando subimos de peso. Sin embargo, con las genéticas actuales, particularmente con esta genética, digamos que tenemos un incremento muy leve con base en el incremento de peso. Con base en esta ecuación de predicción, tenemos que por cada 10 kilos de incremento en el peso, tenemos un incremento de menos de 1 milímetro en la grasa dorsal, cosa que es bastante positiva y que es consecuencia, digamos, del buen trabajo que hacen las compañías de mejoramiento genético. Este es un ejemplo, yo pues repito, no trabajo para ninguna genética, sin embargo, como la mayor proporción de lo que nosotros asesoramos es PIC, pues obviamente traigo estos datos pues a la presentación, pero digamos en general la mayoría de genéticas tienen muy buen comportamiento en temas de grasa con el incremento en peso. Entonces, no se les olvide, menos de 1 milímetro de grasa por cada 10 kilos de aumento de peso. Obviamente, esto también va a estar muy asociado a temas de manejo, temas de salud. Si tenemos alta presión de infección en nuestros sitios 3, pues tenemos una posibilidad de que los animales se nos engrasen porque su fisiología y su metabolismo no están funcionando de la mejor forma. Y ahorita ya hablamos, digamos, desde el productor, una visión del incremento de peso. Ahora vamos a hablar un poco de el impacto que tiene ese incremento de peso hacia el comercializador. Entendiendo que en Colombia, digamos que tenemos todavía un sistema, digamos, algo incipiente de comercialización, tenemos mucha intermediación, muy pocos productores llegan directamente al consumidor, entonces es muy importante tener en cuenta estos intermediarios que son jugadores importantes a la hora de buscar una estrategia de incremento de peso en nuestro sistema productivo. Entonces, realmente con el incremento de peso, el comercializador o el intermediario no experimenta ninguna afectación en su ejercicio de venta, ya que a mayor cantidad de kilos, pues obviamente aumenta su facturación y aumenta su rentabilidad. Realmente los intermediarios, que son aquellos que compran cerdo
en Colombia se ve que compran cerdo en pie y venden cerdo en canal o venden cerdo astillado. Realmente a nivel de este comercializador y este intermediario no hay ninguna afectación por el incremento de peso. Y vamos a hablar ahora del expendedor o el carnicero, digamos que es el punto más crítico y que es donde tenemos, digamos, la mayor presión para no incrementar el peso. Aunque hemos venido incrementando, normalmente en el mercado ha habido, digamos, una tensión entre el productor que quiere subir de peso porque tiene claro que su rentabilidad aumenta, pero tenemos el carnicero que nos está, que nos está poniendo un límite en ese incremento de peso por temas de engrasamiento, por temas de calidad, y ya vamos a ver qué pasa desde el punto de vista del expendedor de carne o del carnicero. Y lo que hice fue un ejercicio bastante sencillo. Tomé los precios de 4 de los principales cortes que tenemos del cerdo, no están todos. Tomé los precios promedio publicados por Colombia de enero a marzo del 2023 y saqué unas proporciones de estos cortes con base en unos datos de un cliente que nosotros asesoramos de 1.500 madres que tiene su propia planta de desposte. Es una granja que trabaja con genética PIC en Antioquia y con base en estos datos saqué para un cerdo de 115 kilos con un rendimiento del 83%, que es un rendimiento normal promedio del país, o sea, una canal caliente de 95.5 kilos, y con base en este costo y en estos kilos producidos por cada cerdo, saqué un valor total de estos 4 cortes. Entonces, como conclusión tenemos que un cerdo de 115 kilos, entre estos 4 cortes, produce 46.58 kilos. Si subimos 10 kilos de peso, ya entre estos 4 cortes producimos 50.65 kilos y teniendo en cuenta estos valores, repito, sacados de la página de Por Colombia, tenemos que un cerdo de 115 kilos le genera al carnicero digamos, una facturación de 1.021.000 pesos, pero si tenemos un cerdo de 125 kilos, tenemos una facturación de 1.110.000 pesos. En conclusión, por 10 kilogramos de aumento en el peso del sacrificio, tenemos 4 kilos más de lomo, costilla, pierna y tocino, y esto representa más o menos 90.000 pesos más de cerdo adicional en facturación para el expendedor. Entonces, digamos que los beneficios son teniendo en cuenta que estos cerdos, digamos, tienen la misma calidad o que el incremento, digamos, en la grasa dorsal estuvo en promedio por los lados de 1 milímetro, porque pues todos sabemos que cuando tenemos un incremento más alto en la grasa dorsal, pues tenemos rechazo de nuestros clientes, de nuestros expendedores, de los carniceros que nos consumen el cerdo. Y si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, es también bien interesante lo que sucede. Y para hablar de lo que sucede con el consumidor, traigo un trabajo que se realizó en la Universidad de Kansas en Estados Unidos en el 2018, en donde, digamos, hicieron unas pruebas de degustación, unas pruebas con el consumidor, en donde en una primer parte del trabajo, con base en los pesos de la canal, si ustedes ven, son animales muy pesados. Hablamos de que para ellos una canal liviana es de 112 kilos y una canal pesada es de 125 kilos. Aquí estamos hablando de animales por encima de 140 kilos de peso. Y lo que vemos claramente es que hicieron, digamos, estructuraron el trabajo en función de la clasificación de la apariencia, es decir, le preguntaron a esos consumidores cómo se veía los cortes de esas canales más pesadas y si él compraría esos cortes de esas canales más pesadas. Y esto son datos en porcentaje y lo que vemos claramente es que las canales más pesados tuvieron las mejores clasificaciones de apariencia y también tuvieron los datos más altos de intención de compra. Y al final le preguntaban al consumidor, estos son
consumidores norteamericanos, pero es un trabajo bien interesante porque es percepción del consumidor. Y si compra, obviamente se ve claramente que la intención de compra o la decisión de compra sería mucho más alta relacionada con canales mucho más pesadas. Entonces, como conclusión, el peso de la canal sí influyó en la decisión de compra del consumidor y estos consumidores indicaron que las chuletas de las canales más pesadas fueron más deseables y obviamente generaban una intención de compra más alta. Y esta, que es la segunda parte del trabajo, midió a través de ese consumidor la jugosidad, la terneza y el sabor. Y finalizaron con una aceptación general. Y también vemos que las canales más pesadas fueron las canales que se consideraron más jugosas, más tiernas, de mejor sabor, y esto tiene una explicación desde la mayor infiltración de grasa intramuscular, porque la grasa le da sabor y le da más palatabilidad a la carne. Entonces, esas canales más pesadas tienen un poco más de grasa infiltrada, por lo tanto le dan más sabor, y en aceptación general, las canales pesadas tuvieron una mejor aceptación. Por lo tanto, como conclusión general, tenemos que el incremento en peso no afectó la calidad del lomo ni su palatabilidad, y adicionalmente este incremento en el peso mejoró la terneza y el sabor de la carne, haciendo que este consumidor tenga una experiencia más satisfactoria e incremente la frecuencia de compra. Entonces, nosotros en la industria porcina tenemos, digamos, un competidor nato que es la carne bovina, que es una carne de muy buen sabor. Y si nosotros queremos trabajar estrategias de mejora en el sabor de la carne, pues definitivamente el incremento de peso tiene unas consecuencias muy positivas en función de este propósito. Bueno, ¿vamos bien? Ahí Sí, Carlos o señor. Sí, Santiago, señor. Sí, listo, doctor. ¿vamos bien? Tenemos Bueno. una pregunta, pero yo creo que al final la despejamos. Listo, perfecto. Y para finalizar la presentación, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago para subirme de peso si me da temor que tenga problemas en la calidad de la canal? Entonces hay algunas estrategias que desde el punto de vista de manejo, de nutrición, nos pueden ayudar a modular esta calidad y vamos a hablar un poco de ellas. El primero es la ractopamina. Digamos que hoy todavía podemos usarla. Hay algunos países que prohíben la entrada de carne con ractopamina, como son algunos países asiáticos, principalmente China. La Unión Europea también tiene prohibido el uso de la ractopamina, pero es muy importante dejar claro que la ractopamina no está comprobado que tenga un efecto negativo sobre la salud humana. Digamos que las trazas de ractopamina que quedan en la carne son muy, muy pequeñas y está comprobado, no hay ningún trabajo científico serio que muestre que la ractopamina genere algún problema en salud humana. Entonces, digamos que yo soy un partidario del uso de la ractopamina. Es muy posible que en algunos años, más por algunos temas de moda, de tratar de pronto imitar lo que están haciendo algunos países, es muy posible que en algún momento nos la prohíban. Va a ser desafortunado desde el punto de vista de la eficiencia del productor, pero por el momento podemos utilizarla. Mientras no exportemos a países que nos exijan el retiro de la ractopamina, pues hoy no somos exportadores. Realmente estamos iniciando unos procesos interesantes con algunos países en Asia y en la región, digamos, de Latinoamérica, pero hoy podemos usarla y hay que aprovechar este aditivo que nos ayuda bastante en la rentabilidad y en la eficiencia. Y básicamente esto es, digamos, una conclusión que saqué de 46 publicaciones sobre ractopamina. En general, la ractopamina genera entre el 4 y el 5% de mejora en la ganancia diaria y alrededor del 8 al 9% utilizada a 10 partes por millón. Yo no me canso de repetir que si hay dos tecnologías de nutrición que nos han cambiado la industria, por lo menos los últimos 15 años, ha sido la ractopamina y la inmunocastración. Es impresionante
el dinero que genera estas dos estrategias, digamos, eh, este aditivo y esta vacuna. Entonces, como resumen, no se nos olvide a 5 partes por millón, 4 a 5% de mejora en la ganancia, a 10 partes por millón, 8 o 9%, y en conversión alimenticia, normalmente entre el 5 y el 10%, entre el 5 y 10 partes por millón nos estamos moviendo más o menos entre el 8 al 10% de mejora en la conversión alimenticia. Esto es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Por eso cuando me preguntan, Sebastián, venga, no, es que yo veo por ahí que hay muchos países en el mundo que están prohibiendo la ractopamina, venga, saquémosla. Y yo les digo, se puede sacar siempre y cuando tengamos certeza de que tu carne va a ser pagada mayor valor por no tener ractopamina, cosa que todavía el consumidor colombiano no va a hacer. Y obviamente un productor que no use ractopamina pues va a tener unas conversiones y unas ganancias más malas versus un productor que utilice este aditivo. Entonces, digamos, hoy lo podemos usar, la invitación es a utilizarlo y a estar muy atentos con lo que pase pues al mercado y es muy posible que en algunos años pues tengamos que buscar alguna estrategia, algún sustituto que hoy no lo hay para poder pues por lo menos parcialmente igualar el efecto de la ractopamina. Bueno, voy a pasar rápidamente por estrategias de tiempo. Esto es un trabajo, digamos, que realizó el ANCO, en donde midieron sin ractopamina 10 pastos por millón, 7 días, 14, 21, 28, 35, 42. Es decir, un tratamiento sin ractopamina y comparativos entre 1 y 6 semanas de uso de ractopamina. Y básicamente lo que vemos es bien interesante. Vemos que a medida que se utiliza más tiempo ractopamina 10 partes por millón, tenemos una mejora lineal en la conversión. Digamos que en la ganancia tuvimos un comportamiento también lineal, pero este tratamiento de 14 días presentó un comportamiento anómalo, sin embargo fueron los datos reales de la prueba. Entonces, disminuye la conversión, aumenta la ganancia, tenemos un aumento también casi que lineal en el rendimiento en canal, un aumento lineal en los cortes magros y obviamente un aumento en la cantidad de chuleta, de pierna y una disminución lineal en la grasa visceral. Entonces, la invitación es a acompañarse de sus asesores, que en este caso, digamos, con el mayor de los gustos lo podemos hacer a través del equipo técnico de la Hacienda, de cuál es la mejor estrategia para utilizar el finalizador con ractopamina en función del peso a sacrificio, en función de las ganancias, en función del desempeño en la ceba, para tratar de maximizar la calidad del cerdo y los resultados productivos en términos de conversiones y ganancias de alimento, y ganancias de peso, perdón. Otra estrategia interesante es la dosis de ractopamina. Y aquí voy a traer, digamos, dos metaanálisis de muchos trabajos publicados sobre diferentes dosis de ractopamina. Aquí vemos 0, 5, 10 y 20 partes por millón. Se observa claramente una tendencia lineal de mejora en la conversión hasta las 10 partes por millón. En este metaanálisis no se ve una mejora entre 10 y 20 partes por millón. Hubiera sido muy interesante tener aquí un intermedio de 15. Sin embargo, no se analizó en este metaanálisis. Pero vemos también que en la medida en que se utiliza también más ractopamina, por lo menos hasta las 10 partes por millón, tenemos un incremento lineal en la ganancia diaria de peso. El rendimiento sí tiene, digamos, una mejora entre 10 y 20 partes por millón, y también tenemos una reducción en la grasa dorsal o en la espesura del tocino entre 10 y 20 partes por millón. Hoy digamos que en el mercado se utilizan entre 10 y 13 partes por millón. Hay algunos productores que tienen estrategias de trabajar mejoras en la canal, disminución en la espesura de la grasa dorsal y se puede trabajar, digamos, un poco más de las 10 partes por millón tratando de
de trabajar estas estrategias en función de lo que quiera el productor. Y este es otro trabajo, este sí digamos que tiene unas tendencias lineales, este es un metaanálisis de 35 trabajos publicados y lo que se ve, esto es eficiencia alimenticia, que es inverso a la conversión, esto es como lo calculan los norteamericanos, es decir, mientras más alto, mejor, y lo que vemos es un incremento lineal en la eficiencia entre 0 y 10, entre 0 y 20 partes por millón. Vemos también una disminución lineal en la grasa en la décima costilla, que es un indicador de la acumulación de grasa corporal, también entre 0 y 20 partes por millón, un aumento lineal en el área del ojo del lomo, un aumento lineal también en el porcentaje de magro y, digamos, como conclusión, tenemos que podemos modular y podemos maniobrar tanto con el tiempo en el uso del finalizador como con la dosis y la cantidad de ractopamina que incluimos en el alimento para tratar de buscar la mejor estrategia en el mercado. Bueno, en inmunocastración, nosotros somos, yo diría, uno de los países en donde ha habido mayor penetración de la inmunocastración. Y realmente esto es muy positivo para el mercado porque la inmunocastración es una tecnología que también ha llevado a un cambio abrupto en el desempeño de los animales. En un metaanálisis de 35 trabajos que revisé, tenemos una mejora promedio del 9% en la ganancia diaria de peso y en la conversión alimenticia. Entonces, si nosotros sumamos el uso de ractopamina con la inmunocastración, tenemos casi que un 20% de mejora en la conversión y en la ganancia de peso. Si comparamos un productor, por ejemplo, que no use ractopamina y que no inmunocastre con un productor que utilice estas dos tecnologías, tendríamos en promedio una diferencia en conversión y en ganancia cercana al 20%, que es impresionante. Por eso les decía anteriormente que si ha habido dos tecnologías que han cambiado la eficiencia de los animales y por lo tanto la rentabilidad y la competitividad de los mercados es estas dos estrategias. Por eso hoy nosotros en el mundo tenemos resultados en sitio 3, digamos, excepcionales. Los resultados colombianos son resultados de mostrar en cualquier lugar del mundo, porque no solo trabajamos muy apalancados en estas dos estrategias, sino que también tenemos, por ejemplo, utilización en general de alimentos peletizados, que hay muchos países en donde todavía se trabaja alimentos en harina. Entonces, al final, la peletización, la inmunocastración, el uso de ractopamina y el trabajar con estas genéticas de alto crecimiento, de alto desempeño, pues hace que seamos un país muy eficiente desde los resultados que tenemos en nuestra fase de levante y ceba. Bueno, finalizando también, digamos que hay muchos otros aditivos que se pueden utilizar como modificadores de la canal, potencializan, ayudan, participan, digamos, en el metabolismo energético y, digamos, pueden ser un apoyo interesante para trabajar mejoras en la calidad de la canal. Digamos que es muy utilizado el cromo, la carnitina, la betaína, hay algunos otros ingredientes como la arginina, que también, digamos, se les atribuyen algunos beneficios como mejoradores en la calidad de la canal. Bueno, y finalizando entonces, ¿cómo podemos aprovechar en el mundo el beneficio económico del incremento de peso sin afectar la calidad de la canal? Definitivamente es la sumatoria y el buen manejo de todos estos factores que influyen, digamos, en el sistema productivo. Lo primero es la genética. Hay que entender que no todas las genéticas tienen el mismo desempeño, por lo menos en sitio 3. Hay genéticas que crecen más rápido, más velozmente, y hay genéticas que son más eficientes que otras. Eso todos lo sabemos y obviamente en función de la genética podemos tener conversiones hasta de 1200, 1300 gramos, conversiones que ya inclusive tenemos clientes con conversiones por debajo de 2, y obviamente hay que tener en cuenta que no todas las genéticas tienen el mismo desempeño. La inmunocastración, utilizarla y utilizarla en el momento correcto,
La cosecha inteligente es importantísima, como les comenté anteriormente. Si queremos subir de peso, sí que se hace importante el saber en qué momento retirar aquellos animales que están creciendo más aceleradamente. El uso de ractopamina, ya lo miramos, el tiempo y la dosis, también tenemos allí estrategias para poder trabajar. Y obviamente todo esto acompañado de una muy buena nutrición, que es, digamos, lo que estamos, es el enfoque de nuestro programa Élite en la Hacienda, donde estamos trabajando dietas muy bien balanceadas, dietas muy bien producidas, con una excelente molienda, con una excelente calidad en el pellet. Y obviamente, ya esto le pongo color rojo porque sí es un asunto importantísimo que muchas veces lo olvidamos. Si no tenemos animales saludables, es difícil sacar todo el provecho que tenemos en la genética que estamos comprando. Normalmente sistemas enfermos, sistemas que tienen altos retos de salud, son sistemas en donde es más difícil alcanzar una buena calidad del cerdo, unas conversiones bajas y unas ganancias altas. Y obviamente todo lo que es concerniente al manejo de los animales, que también es bien importante. Entonces, como conclusiones, digamos, de este tema que trajimos hoy para ustedes, para el productor, el beneficio del incremento es claro y contundente. Y la matemática es muy simple. El margen de utilidad es igual, como lo calculamos en el cuadrito que vimos, es el valor de las ventas menos los costos. Y obviamente, en un escenario de rentabilidad positiva, a mayor cantidad de kilos vendidos, pues obviamente tenemos más facturación, más rentabilidad y tenemos mayor dilución de los costos fijos. Porque normalmente, si nosotros tenemos un galpón de 500 cerdos, sacrificamos a 110 kilos, normalmente tenemos el mismo, tenemos que invertir casi que los mismos costos, por lo menos en mano de obra, en medicamentos y en algunos insumos, que cuando nos subimos de peso 10 kilos. Entonces, normalmente, a medida que subimos el peso, logramos una dilución de los costos fijos de una forma importante. Bueno, para las plantas de sacrificio los costos operativos son iguales sin importar el peso de los cerdos, o sea, para las plantas de sacrificio esto no es un problema y las carcasas más pesadas significan más kilos vendidos con los mismos costos operativos, por lo tanto, se obtiene mayor rentabilidad. Y hoy es posible llegar a pesos elevados con base a que tenemos excelentes genéticas en el mercado, tenemos unas muy buenas prácticas de producción y de manejo, tenemos aditivos y estrategias que nos permiten tener un cerdo de muy buena calidad. Por lo tanto, hoy podemos mantener un contenido de magro y unos atributos de calidad con base en lo que exige el consumidor. Y finalmente, la industria ha venido moviéndose activamente a pesos más elevados por una razón muy sencilla. Hay más lucro y más competitividad para la cadena productiva. Gana el productor, gana el intermediario, gana el carnicero y ganamos nosotros los consumidores, como ya vimos, porque estamos recibiendo una carne de mejor calidad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio a todas las personas, creo que casi 25 personas que se conectaron. Espero que este tema haya sido de su agrado. Quiero siempre agradecer a todos nuestros clientes, digamos, de los cuales sacamos mucha de la información que tenemos para estas presentaciones. Y aquí quedan mis datos por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí está mi celular, está mi correo electrónico, mi cuenta de Instagram, de Facebook. Y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier inquietud que podamos resolver. Doctor Sebastián, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Es el factor de conversión a medida que va creciendo es menor. O sea, ¿le resulta más fácil coger peso al animal con menos alimento o de lo contrario, necesita mucho alimento para coger peso? Bueno, voy a tratar de responder la pregunta. Es una pregunta un poco compleja, pero bueno, vamos a tratar de entenderla bien. A medida que el cerdo crece, el cerdo pierde eficiencia alimenticia.
Si nosotros calculamos, por ejemplo, la conversión de alimento las últimas semanas, el animal es menos eficiente que cuando el animal está arrancando la fase de ceba. Y eso tiene una explicación desde la fisiología. El animal normalmente, dependiendo de la genética, alcanza su máximo de deposición de tejido magro. Tejido magro es carne, más o menos entre los 70 y 80 kilos de peso. Esto, repito, depende de la genética. No todas las genéticas tienen el mismo comportamiento. A partir de los 70, 80 kilos de peso aproximadamente, el cerdo comienza a decrecer en esa velocidad en la acumulación de carne y comienza a crecer la velocidad a la que deposita grasa. Esto también varía en función de la genética. Entonces, no todas las genéticas depositan proteína hasta el mismo peso y no todas las genéticas depositan grasa a la misma velocidad. Hay genéticas que se han trabajado para tener una proporción de grasa intra e intermuscular más alta, por lo tanto los animales a pesos menos elevados comienzan a aumentar esa deposición. ¿Y qué pasa cuando aumenta la deposición de grasa? Obviamente hay una pérdida en la eficiencia alimenticia. ¿Por qué? Porque cuando el animal gana grasa, gana menos peso que cuando gana proteína. Me explico, pesa más la proteína que la grasa. Entonces, ¿qué pasa finalizando la ceba? Normalmente, mientras hablo como tendencia general, a medida que aumentamos el peso del cerdo, el animal se hace menos eficiente, por lo tanto, las conversiones son más altas. Eso depende mucho también del manejo que demos hacia el final de la ceba y de los consumos que tengamos. Particularmente cuando inmunocastramos después de la segunda vacunación, recordemos que el animal ya se comporta como un animal castrado. Y los animales, después de la segunda vacunación, más o menos entre alrededor de los 3, 5 días después de la segunda vacuna, el animal elimina por completo la producción de testosterona y la respuesta es un incremento abrupto en el consumo. Entonces allí se hace muy importante el tiempo después de la segunda vacuna en el que comenzamos a sacar los animales, porque esos animales pierden mucha eficiencia después de la segunda vacuna porque se comportan como animales castrados. No sé si respondí la pregunta, pero básicamente esos son como los elementos que traté pues de recoger alrededor de ella. ¿Listo? Sí, señor. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? No, señor, por chat no tenemos ninguna pregunta y no Bueno, tenemos asistentes perfecto. con mano De levantada. todas maneras, ahí quedaron mis datos y cualquier cosa a través del equipo pues de la Hacienda de Carlos Mario, pues podemos resolver dudas vía WhatsApp, vía telefónica, vía correo electrónico y de nuevo pues agradecerles por este tiempo a las personas que quedaron conectadas, a Carlos Mario y a Santiago por tener la posibilidad pues de hablar de este tema tan importante para nuestra industria. Muchas gracias, Cristian. Muy chévere la información. Yo le recomiendo a Carlos Mario si nos puede mandar, o si me puede mandar a mí el link de la grabación y yo hablo a ver si lo podemos subir a la página. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, Vale. muchas gracias para todos. No, Gracias, doctor Sebastián. Gracias a todos los asistentes. Bueno, feliz tarde, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.